Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Vamos a Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amabilísimos y amabilísimas televidentes. Bienvenido a su casa de Teleimpacto y a este programa que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoya el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una institución de verdad comunitaria. Busca soluciones colectivas, comunitarias, pero son soluciones individuales la mayoría de las veces porque es una institución que no reúne tantísimos recursos para hacerle frente a todos los problemas de cáncer, hay que entenderlo así, de la comunidad. Pero cuando le sirve a una familia, es un servicio a la comunidad, es una solución colectiva. ¿Por qué? Porque hay el interés, la intención, el propósito de ayudar a cuantas más personas se puedan. Pero uno sabe que los recursos son muy escasos. Pero esa es la intención sana de esa institución de servicio al prójimo más carenciado, que se llama Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Esa es otra institución que espera por su contribución, por su colaboración, para que los salesianos de la Iglesia Católica le brinden apoyo formativo a jóvenes que están en alto riesgo, porque no tienen oficio ni tienen beneficio. Son presas fáciles de la delincuencia. Y estas manos divinas hacen un trabajo verdaderamente de una filigrana. ¿Por qué? Porque es el rescate de un joven de esto que está al filo de ser atraído por la delincuencia. Y esta gente los rescaten
y lo lleven a formarlo como un verdadero ciudadano útil al país. Eso es un servicio extraordinario, indiscutiblemente. Bien, entonces vamos a ver qué tiene la economía, cómo andan los precios, muy importante siempre tenerla. No es solo porque la gente se informe, nuestros productores principalmente y eso, sino esto es una forma también de estimular. Así yo lo utilizo, estas informaciones, porque están en los periódicos ahí, como se dice. ¿Para qué Fermín viene a leernos esas cifras? Ya la leí temprano. Muy bien. Pero yo creo en que es una forma de estimular, de darle la importancia que tienen nuestros productos, principalmente los de origen agropecuario. Pero no quiere decir que otros mineros, incluso que ya están en explotación, no alcancen buenos espacios de comercialización, excelente. Pero sí lo hago con ese ánimo de que se estimule la gente y gane ese respeto que se debe tener a quienes producen en este medio tan hostil que se llama primero trópico, que es una franja climática terrestre muy difícil, porque aunque tiene sus ventajas, pero tiene muchas desventajas, porque es muy aperiódico. No hay una rigurosidad en las estaciones climáticas. Entonces, como se dice vulgarmente aquí, o coloquialmente siempre se ha dicho, el día más claro llueve, y esa es la verdad. Pero vamos a ver qué tiene el cacao, uno de nuestros favoritos. $8,087,50 la tonelada de cacao en el mercado de Nueva York. Y eso es un precio excelente. Pero sube más, porque es que esto anda, como se dice, muy distorsionado el mercado por los problemas climáticos, principalmente en el área del África Occidental, para los cafés arábicos, pero que también los robustas, que son los que le quitan presión a ese café arábico para que los precios no suban, pues también, y al cacao, son dos cultivos muy parecidos. Entonces eso crea muchas distorsiones en los mercados. Por eso el café, el arábico café, está en 273,63. Es decir, el café ha subido más de $80, pero mucho más. Esos son precios extraordinarios. Yo creo que en la historia de ese cultivo no se conocía un nivel de precio por un quintal de café así. Eso es, claro, café arábico, que son los nuestros. Pero el robusta, repito, es el que le quita el precio. Pero entonces países como Indonesia, Vietnam, Brasil, Nigeria, en África, hay muchos países que producen este café robusta y tienen muchas dificultades también. Entonces el café y el cacao están ahí, uno y otro. Pero son dos productos muy importantes para la humanidad. Óigase bien. Y entonces están en niveles, diríamos, casi inalcanzables para los bolsillos más espremidos, vamos a decir, los que están más débiles, bueno, casi secos, como se dice. Entonces, tenemos el oro, eso es otra locura, 2.695,10. Ay, Dios mío, una onza de oro, 2.695,10 centavos de dólares una onza. Eso es de locura.
Pero el azúcar está a 23, 28, ha subido como $4 y eso es mucho dinero en azúcar. Es un quintal, $23 con 28 centavos. Esos precios son muy buenos para la industria azucarera, que es una industria trapecial. Es decir, tienes alzas y bajas. Siempre ha tenido esas dificultades, entonces no es fácil, pero siglos de esa industria establecida en el país. Y es una industria que todavía sigue siendo parte importante de la economía dominicana y de lo que se llamó espina dorsal. Sigue siendo interesante porque a veces se piensa que ya no tiene esa importancia en las exportaciones porque exportábamos 1 millón de toneladas. Hoy exportamos tal vez 200.000 toneladas. Aparte también a ti se exportan no sé cuántas. Pero eso no quiere decir que la industria no sea importante porque en aquellos tiempos consumíamos muy poco. Pero hoy consumimos 400, 500.000 toneladas aquí localmente. Es decir, que esa es una industria muy importante para el país. El empleo, la riqueza que genera, etcétera, etcétera. Entonces, el azúcar, 23, 28. El café, 273,63. El cacao, 8.087,50 toneladas. Y el petróleo, 67,67. Ha tenido una baja también. Es decir, hay diríamos, tiempos auspiciosos o halagüeños para estos productores. Y para el país, no hay duda, porque estas son cifras para el país, porque esto genera riqueza, mucha riqueza. Hay que ser consciente de eso. Eso es lo que se mueve a nivel de esos productos importantes del mercado internacional o de los commodities, como se le acostumbra a llamar en las bolsas de negocios del mundo. Bueno, entonces, señores, vamos a hablar de algunos eventos. Yo vi el discurso del señor Bukele, no completo, pero le oí bastante, en la ONU, en la Asamblea de la ONU. Y Bukele, con mucha certeza, señalaba las dificultades por las que pasó su país antes de él, es decir, un país atrapado por las mafias, las maras, la violencia política fue vitalísima para que degenerara en toda esa delincuencia, porque también hubo una lucha política muy difícil, guerra civil, y mucha violencia militar y violencia de esas guerrillas. Y bueno, y El Salvador era, decía el mismo Bukele, eso era ya un país desconocido, porque con tantos problemas como lo que arrastraba eso, nadie tenía interés de ir a ese país. Y él tomó las decisiones que se han tomado, que son muy conocidas. Y hoy él dice que El Salvador está salvado, está limpio casi, porque él ha podido encerrar todo ese tigrismo mafioso, peligroso, agresivísimo, esas maras. Entonces tiene a un Salvador tranquilo, tiene un Salvador que le exhibe al mundo con su tranquilidad, su convivencia. La gente trabaja y disfruta de su país, pequeño, pero disfruta de su país, y él dice que eso ha sido un éxito en su política. Ha recibido críticas severísimas de muchísimas organizaciones que uno sabe para qué que están y para lo que se prestan. Entonces a mí me llamó la atención porque Bukele puso en práctica, digo yo, lo que nosotros hemos estado diciendo aquí
recordando los tiempos de la preventiva del ensanche La Fe. Aquí hubo una preventiva que no era con el método que se ha aplicado en El Salvador, porque allí ha sido a la franca. Claro, son medidas violatorias de los derechos humanos, no hay duda. Porque Bukele, todo el que salga con el que tiene un ramalazo en el cuerpo, o el que tiene un tatuaje, son señas, como dicen, biográficas o autobiográficas, de que usted está o ha sido un tigre o está actuando como un tigre. Porque son señas muy particulares de la persona que está dedicada al crimen y a todos esos delitos graves. Entonces yo siempre he hablado de que aquí se necesitaba eso, pero a mí siempre me tildan de derechista, peor que Bukele, de ser un balaguerista enfermo, que Balaguer era despiadado con sus adversarios y que los balagueristas somos gente de la derecha ultraconservadora y además represivos, que somos antiguayas. Bueno, todas las cosas que le aplicaban a Balaguer le aplicaban a los que eran simpatizantes de él. Pero yo recuerdo que siempre, antes de Bukele, poníamos de ejemplo esa preventiva de La Fe, que ahí había miles de jóvenes que estaban detenidos sin juicio, gente que estaban ahí como para frenar el crimen en la calle. Y además, como era un régimen que le podía, como se dice, quitar la vida a esos tigres, el de Balaguer, pero a Balaguer el crimen común no le preocupaba tanto, en el sentido de que había poco, bajo crimen común. Ahora, había un crimen político, una agitación, y todo aquello eran eventos distintos a los del Salvador. En El Salvador estos actos violentos no tienen matiz político, vamos a llamarle así. Pero cuando Balaguer, los que tenían matiz político, o caían víctimas de la policía, o iban al exilio, o iban a la cárcel. Esa era la realidad. Entonces esa gente lo mandaban a la victoria, los políticos. Principalmente gente de la izquierda revolucionaria, la izquierda que quería derrocar a Balaguer y que lo juraba y perjuraba decir que iban a derrocar, no solamente a derrocar, a matar a Balaguer. Esa es la pura verdad. Y eso, yo siempre fui partidario de esa de La Fe, porque en La Fe, señores, miles, repito, de jóvenes estaban detenidos ahí para evitar esa facilidad que da la calle para el crimen, o para el asalto, el atraco y todo aquello. Se le criticaba al régimen que no se le pasaba juicio, que esa gente estaban detenidos allí como en un limbo jurídico y no se atendía y no iban a la, si iban a la justicia le cantaban años y eran para la victoria entonces. Pero la preventiva era un freno. ¿Qué hizo Bukele? Lo mismo de la preventiva, pero más amplio y además más a la franca, con menos respeto por algunos derechos, y el joven ha llevado su país por un sendero de paz hoy y de tranquilidad, aunque se diga que es una paz romana o la paz del cementerio, como se le quiera llamar. Pero me llamó la atención su discurso, siempre muy directo, igual que el de Milei, que no dejó, y el de la Meloni, que no, y el del embajador de Israel, que eso no dejaron títeres con cabeza. Esa es la pura verdad. También otro que no dejó títeres con cabeza fue el Papa Francisco, y no hay que admitir. El hombre se llevó el sodalicio de la, ¿cómo que se llama? De vida cristiana, creo, en Perú. Señores, prácticas sádicas en esos sacerdotes, 10, 12, qué sé yo, los canceló, los votó de ese sodalicio de vida cristiana en Perú. Y el Papa tuvo que tomar una decisión, porque que, señores, usted sabe lo que prácticas sodomitas
en esas instituciones religiosas. ¿Y cómo es posible que pasen esas cosas? No sé si eran laicos o eran realmente sacerdotes, pero la iglesia, el Papa Francisco, actuó con dureza ahí, por lo menos fue responsable en ese caso, hay que decirlo. Bueno, como hemos hablado de esa parte económica, a mí como dominicano me sigue preocupando la situación del agua. El agua potable para servirle a la población, principalmente aquí en Santiago, veo San Pedro de Macorís, veo en esas ciudades grandes, veo que hay problemas, muchos problemas. El agua potable es básica, pero que estos son gobiernos, como yo he dicho, que los gobiernos de ahora, yo no sé si es que no les interesa hacer estos esfuerzos mayores. Desde luego, el gobierno de don Luis Abinader, yo le he criticado la calidad del funcionariado que le ha dedicado al agua. Porque yo entendía, siempre el PRD tuvo excelentes técnicos en el área sanitaria y el área del agua. Bueno, no era PRDista, pero era un hombre de familiaridad PRDista, vamos a llamarle así, pero uno de los hombres más competentes de este país fue Marcelo Jorge, que en paz descanse, primo hermano del presidente, o primo del presidente Salvador de Blanco, o el ingeniero Julito Suero Marrancini, siempre fue un hombre de cercanía al PRD, Julio Suero, excelente profesional, súper capaz. Está bien, pueden estar retirados. Marcelo ya murió, falleció, que en paz descanse. Pero son gente que asesoran, que pueden sugerirle a un presidente joven, novato, bisoño como el presidente Abinader. Y buscar la calidad en las personas que van a defender su gobierno en el área, un área vitalísima, como es el agua potable del país, incluso todo el agua. Vamos a seguir, pero vamos a hacer una breve pausa. Seguimos con el tema. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra ¡Me voy por Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos En para Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos.
Bien, hoy se llevó a cabo, bueno, vamos a terminar con el comentario del agua, perdón. Me quiero referir que lo he dicho con mucha, lo he repetido muchas veces aquí. El gobierno hizo una mala selección, digo yo, para dirigir el agua potable y el agua de servicio a los agricultores, pero el agua de servicio a los agricultores tiene menos, creo yo, hay menos problemas porque el agua misma la manejan los mismos agricultores, la Junta de Regantes. Yo recuerdo que el INDRI hace muchos años se dio la distribución del agua a los propios regantes, a los usuarios o beneficiarios. Entonces esa gente tiene menos conflictos, ellos se entienden entre productores, parceleros, etcétera, etcétera. Ahora el agua potable, la CAS e INAPA y no sé, Corazán, quienes dirigen eso allí, no lo conozco, pero veo muchos problemas de agua. ¿Y qué decíamos nosotros desde el principio? Creo que están mal servidas esas instituciones. Porque vi en la CAS, por ejemplo, que la CAS comenzó al revés, arreglando, limpiando cunetas, limpiando ni siquiera alcantarillado sanitario y pluvial, vamos a llamarle así. Hay deficiencias gravísimas. Pero se dedicó a limpiar cañadas. Y ahí están los ejemplos. Y nosotros dijimos desde el principio, pero ¿y por qué en la CAS no se dedican a corregir fugas? No. El trabajo en la CAS es corregir fugas, porque hay muchas tuberías descompuestas, dañadas, de mala calidad, malas instalaciones, hay muchas filtraciones, se escapa el agua, se bota, como se dice. Entonces hay que corregir fugas, porque el agua potable cuesta mucho. Ponerle productos para precipitar los sólidos en suspensión, para darle calidad al agua, evitar los problemas de aguas malas que tengan microorganismos dañinos a la salud. Todo es un agua que para servir un agua potable, eso es exigente. Entonces, decíamos nosotros, ¿cómo es posible que la CAS no entre a corregir fuga y lo que vaya es a limpiar cañada? Eso fue la primera queja que tuvimos nosotros. Igualmente en INAPA se nombra una persona que no tiene capacidad de lo que hay que hacer allí técnicamente. A veces usted tiene la voluntad de trabajo, pero no es la voluntad de trabajo. Es también la calidad y la capacidad del trabajo. Porque la capacidad es, usted no tiene que trabajar como se dice físicamente. Es que usted mande, que usted sepa mandar. Ahí está la capacidad de un ser humano. Que dirija a los demás. Esa es la capacidad. Entonces, esas instituciones andan verdaderamente huérfanas y ahí andan los resultados. Las pérdidas, no cobran el agua, esa es otra, no se cobra el agua servirla es muy cara y entonces, bueno, ahí están las deficiencias. Por todo el país, las quejas de que no tienen agua. Increíble, pero cierto en este país. Bueno, esta mañana se llevó a cabo una marcha patriótica y eso está muy bien. Porque hay que tener el sentimiento nacionalista, hay que avivarlo. Y tienen que salir los jóvenes que van a esas marchas. Está bien, porque la juventud siempre ha hecho las grandes jornadas patrióticas, han sido los jóvenes que la han hecho aquí. Duarte, que es la mayor y mejor idealidad de este país, de su historia, Juan Pablo Duarte, fundador de la República. Duarte, muy joven, se unió a jovencísimos, igual que él. Mella podía tener 4 años más joven que Duarte. Mella era 3 años más joven que Duarte. Imagínense, y Duarte era un jovenzuelo.
Sánchez, joven también. Los más maduros eran los Santana, que podía tener para los tiempos de la independencia, tendría 43 años. Pero Santana era de los maduros, por eso le llamaban los filorios. Pero, ¿qué es lo que yo quiero destacar? Puñados de jóvenes hicieron las dos grandes gestas de independencia de este país. Dos puñados. En Capotillo, Santiago Rodríguez y un grupito de hombres valentísimos dominicanos dieron el grito de Capotillo y encendieron la República. Los filorios, como decía Santana, o mejor dicho, los febreristas, para englobarlo a todos, fue un puñado. Eran células, la trinitaria. ¿Cuánto eran? Células, jovenzuelos, pero emprendieron la mecha, como se dice, y terminamos en la independencia nacional. Por eso yo saludo esa marcha, le felicito a los que hicieron esa marcha, para poner protesta al gobierno, que luce tembloroso. Y voy a agregar lo siguiente. Al presidente debe tener cuidado, porque veo que le están haciendo muchos halagos en Washington, precisamente. Entonces, en Washington hay que tener cuidado con los halagos, porque yo recuerdo cómo a Balaguer se le hicieron muchísimos halagos, a Joaquín Balaguer, y le ofrecieron premios y todo, el régimen de Clinton. ¿Por qué? Porque lo que querían eran los 20 campamentos de haitianos asentados aquí y cuidado de que la frontera con el ejército americano. Y Balaguer se negó. Y además quisieron que Balaguer no asistiera a la Junta Militar Haitiana, no por la Junta misma, sino para evitar una estampida por hambre de esa gente allí y cogieran para acá. Entonces se le crearon un problema mayor. Y Balaguer, que no era sencillo para nada, no era un hombre sencillo en nada, porque Balaguer era un hombre de Estado, no un hombre de Estado, era un doctor de Estado, digo yo. Entonces a Balaguer se le hicieron tantas ofertas de halago, repito, el señor Bill Clinton y su gobierno, pero Balaguer sabía que eso eran regalos envenenados. Entonces al señor Luis Abinader veo que le están haciendo muchos halagos. Ojalá no se atonte, presidente, usted por allí, que no me lo distraigan más. Y que viendo nosotros que este es un gobierno tembloroso, me preocupa que vengan y digan: a Estados Unidos le gustaría que República Dominicana firme la declaración sobre migración. Así lo expresó Marcela Escobari, asistente especial del presidente Joe Biden y coordinadora de la declaración en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, al ser cuestionada por Diario Libre sobre los acercamientos para que el país sea una de las naciones adherentes a la iniciativa lanzada en 2022 y que se llamó Declaración sobre Migración y Protección de Los Ángeles. El gobierno dominicano, principalmente el presidente Abinader, en un gesto que le distingue, él se negó a firmar en Los Ángeles. Porque dijo: no, esto es una situación que yo no puedo firmarla así por así. Tengo que estudiarla, sopesarla, mi régimen o mi gobierno. Y eso fue aplaudido incluso, porque el pueblo dominicano, la gente que está vigilante de esto, sintió que eso fue un gesto bien pensado por el presidente. Pero después de estos halagos, que sigan en eso, insistiendo. ¿Por qué? Con la declaración, los países de las Américas reconocen la necesidad de trabajar para proteger la dignidad, la vida y los derechos humanos de todos los migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y apátridas, independientemente de su estatus migratorio. En el único país que se está denunciando apatridia es en el nuestro, en toda la región. Entonces, ¿por qué ese asedio?
Presidente, tenga cuidado con esos regalos envenenados. Como decía el doctor José Francisco Peña Gómez, ideólogo de ese PRD que dio origen al PRM. Entonces, eso es peligroso, porque eso puede inducir al presidente que lo atrapen con estos halagos, porque son halagos que lo pueden atraer y sorprenderlo. Eso de apatridia, ¿a quién es que esos son los haitianos los que viven hablando de eso y las presiones que se hacen a este país? Esto es a brindarle apoyo a los apátridas, a los migrantes y a gente que son enemigos de nosotros. Nosotros no queremos haitianos en este país, que lo sepan. Que el dominicano nunca va a llevarse bien con esa gente, porque hemos dicho aquí, yo no sé cuántas veces, y no es porque uno sea un anti-haitiano jurado de que per se, no, es que tenemos que ser anti-haitianos desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista del desbalance que hay. Nosotros no soportamos que ese país venga y se nos mude aquí, porque primero no tenemos la misma costumbre, porque esa gente no se han acostumbrado a vivir ni siquiera en América Latina, tienen el mismo comportamiento tribal de África, no han cambiado en nada en Haití, en nada. Prefieren hablar creol y ellos no entenderse con el francés, cultos la cultura francesa, no tienen nada de eso. Entonces, a nosotros, aquí en este país, ha dicho Manuel Fermín en este programa, que Haití es el más lejano de los países cercanos a nosotros. Es decir, nosotros tenemos a Puerto Rico un chin más lejos que los haitianos. Vamos a decir así porque estamos separados por una franja marina. En Haití estamos pegados como si fueran las dos alas de un pájaro. Pero nosotros estamos más lejos de Haití que de Puerto Rico. Y estamos más lejos de Haití que de Cuba, que está más lejos que ellos todavía. Y estamos más cerca de los venezolanos, nosotros, que de los haitianos, que están pegados a nosotros. ¿Por qué? Porque es que tenemos orientación, cultura, lengua, costumbres y todo ese, diríamos, ese comportamiento como conglomerado humano que nos llevamos bien en sociedad. Los dominicanos somos totalmente distintos a esos haitianos y ellos tienen que saberlo y los dirigentes nuestros tienen que saber eso. Y que todo lo que quieran que República Dominicana se haga que haya una haitianización global en la isla, o que se haga creer que nosotros hemos asumido Haití. A nosotros no nos interesa asumir Haití, que Haití siga su destino, que allá y nosotros aquí, o nosotros acá y ellos allá, como dice la canción de Villalona. Aquí no caben dos banderas. Esa es la pura verdad. En República Dominicana no caben dos banderas, pero tampoco cabe una unificando las dos banderas. Vamos a estar claros. La bandera dominicana no acepta cambios, pero no es que tampoco acepta cambios. Es que solamente la pueden enhestar o arriar los dominicanos. Que sepan quienes están tramando todos esos halagos con el presidente Abinader, que sepan que República Dominicana, por eso le doy crédito a esa marcha, es un puñado. No fueron tantísimos, fueron lo que fueran. Pero, repito, para que quede alto y claro, República Dominicana, sus dos grandes momentos históricos, sus dos grandes gestas de independencia y restauración de ella, que quede claro, arrancó con puñados de voces y brazos de jóvenes dispuestos a morir por la patria. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Que los dominicanos siempre le damos En para Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a invitarles a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo con su blog La Pregunta. Todas las semanas, su recto juicio de razón y de palabra nos brinda la oportunidad de leer un trabajo especial que siempre él nos dedica, de esas reflexiones propias de la soledad, que invita a la reflexión y invita a producir. Su mente se activa en la soledad, esa es la verdad. Arlete in memoria. Y la verdad que el doctor Castillo es un hombre sumamente agradecido, porque doña Arlete, que fue una persona que yo estimé muchísimo también, todo el mundo quería a doña Arlete Fernández, la viuda del coronel Rafael Fernández Domínguez. Entonces doña Arlete, Macorís sana, el doctor Castillo siempre distinguiendo, y él distinguiendo esa familia de los Fernández Mina, de Macorís, coterráneo de él. Y entonces él le dedicó ese trabajo a doña Arlete. Recuerdo, doña Arlete, la tengo que recordar con mucho cariño, con mucho aprecio también. Me dedicó un libro, el libro que ella escribió sobre Rafael Fernández Domínguez, su trabajo, vamos a decir, conspirativo para retornar la Constitución del 63 y a Juan Bosch al poder. Después de aquel vil golpe de Estado a la democracia. Y doña Arlete fue la viuda del coronel Domínguez, que cayó en combate ahí en los alrededores del Palacio Nacional. Y el doctor Castillo le reconoce su solidaridad, le reconoce en ella, ya ella está fallecida, pero aquel esfuerzo que hicieron cientos de dominicanos para que el doctor Castillo fuera senador de la República, cuando se propuso su nombre como candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Y doña Arlete le había enviado esa comunicación, esa carta. Y el doctor Castillo, con mucho aprecio, con mucho respeto por esa memoria de ella,
le dedicó esa pregunta, publicada en su blog, La Pregunta, doña Arlet in memoriam. Muy bien. Bueno, señores, pero todavía aquí la clase política dominicana, la clase política ha decidido seguir burlándose del pueblo dominicano, el mismo pueblo que los elige. Pero eso es una vergüenza. Con este asunto de las declaraciones juradas, todavía a estas personas, porque yo no me atrevo a decirle personalidades, hay que estarle exigiendo como niños. Yo creo que los niños actúan con más corrección, que tienen que hacer sus declaraciones de bienes, que son cosas sagradas que la ley se lo exige. Y muchos olímpicamente no hacen caso a la ley. Hacen lo que le viene en gana. Pero más, sabiendo uno las trampas, el caos que es usted leer una declaración jurada de estas falsas, la mayoría, porque declaran bienes que uno dice, bueno, ¿y de dónde? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el acta de nacimiento de estos bienes millonarios? Porque ni siquiera le exigen ni dan explicaciones. Cualquier pelafután de pueblo aquí viene y declara cientos de millones de pesos y dólares y bienes que tiene, y usted no sabe qué es lo que ese señor hace. No tiene una empresa en esa provincia. Usted no sabe de dónde que viene el dinero. Pueden ser el dinero que lavan o esas declaraciones son falsas. Entonces, eso ha sido un caos hace muchos años, no son estos solo, sino que desde que se obligó a los funcionarios electos y a los funcionarios no electos, que forman parte del tren administrativo y que manejan recursos públicos, se le exige esa declaración de bienes y olímpicamente lo violan y hacen lo que le da la gana. Vamos a ver, han tenido algunas amenazas del Poder Ejecutivo de que no van a cobrar o lo van a cancelar a los que no sometan sus declaraciones. Y yo creo que hay que poner un ejemplo con esos asuntos, porque ya, como se dice, ya está bueno, ya está bueno, como dicen los dominicanos. Bueno, o como decimos los dominicanos, muy importante. Bien, sigue el asunto de la reforma. Ahora, ya la reforma constitucional se sabe que eso va a ser así, ya no hay forma de que eso se pueda evitar. La política de promoción de esa reforma constitucional es un asunto de capricho, de un deseo del presidente de la República único. Porque hemos dicho que ni siquiera los funcionarios mismos de su partido tienen ese ánimo como por esa reforma. Y de las propuestas de los diputados, de la reducción de los diputados, el propio partido, como se dice, le ha tumbado el pulso al presidente, a sus deseos. Entonces algo que nadie sabe qué es lo que se busca con eso, ahorro, pero el gobierno sigue dando muestras de que no hay ahorros. Y se señalaba el caso de Ética, que gasta un dineral haciendo un evento que usted sabe que eso no es más que ni siquiera relleno. Eso no cabe, en una explicación no cabe. Que se gasten 57 millones de pesos para ir a hablar vacuencia a un evento. Entonces los ahorros están en cuestionamiento porque no hay pruebas fehacientes de ahorrar dinero o ser austero. Y el Estado necesita que su gobierno sea austero, porque es un Estado elefantiásico. Y lo que necesitamos, como se sabe, es un Estado musculoso. Entonces ya esa reforma política se hará. La reforma fiscal, yo creo que el gobierno se va a entrampar en eso. La misma política unida, es decir, la reforma constitucional unida a esa reforma fiscal, más la laboral planteada, pero eso no creo que se pueda hacer nada tampoco.
pero eso está creando mucha incertidumbre. Todos los sectores, cada uno están, no se sabe si van a ser afectados o no. Los que están exentos de pago de impuestos o los que reciben subsidios están muy preocupados, no saben lo que les espera. Entonces eso crea incertidumbre y el que quiere invertir un peso en este país, lo primero que dice, no, hasta que no pase esa reforma yo no voy a invertir 5 centavos. El que tenía planes de construir una nave para instalar una empresa ahí, ahora mismo está parado, porque ¿qué va a hacer? Entonces, todo esto lo que va a traer es una incertidumbre y probablemente, como hemos dicho, lo que traiga es más problemas que soluciones al problema, al país y al gobierno mismo, porque la gente, ¿qué es lo que va a interpretar? Que todo esto es una demagogia, que no se va a hacer nada de lo que realmente se está diciendo, que no se va a lograr los ahorros, que no se van a lograr las recaudaciones, que no se va a poder evitar las exenciones o los gastos fiscales, como se le llama. Entonces, todas esas cosas lo que van a traer es problemas. Y ya se están viendo los problemas, porque repito, el que va a invertir un peso en este país, sea extranjero, sea criollo, se para, lo aguanta, porque ¿qué es lo que va a pasar? Él dirá, bueno, y si me ponen un impuesto que yo no estoy previendo, ¿qué va a pasar? O el que quiere hacer un hotel, si tiene planes de construir un hotel y ahora se está hablando de quitar las exenciones o los beneficios que tienen los hoteleros, ¿qué va a pasar? Eso crea incertidumbre. Yo no me voy a cansar de citar la expresión de Alexis de Tocqueville. La experiencia nos enseña que un gobierno comienza a ser malo, o termina o comienza siendo malo, o comienza a ser malo, cuando inicia un proceso de reformas. Y el gobierno dominicano se ha propuesto hacer tantas cosas al mismo tiempo que mucha gente está preocupada por eso, porque dicen, bueno, pero ¿cómo se le va a hacer frente a tantas cosas? Pero más por la incertidumbre que está creando una discusión que el gobierno sabía desde luego que iba a traer eso, porque no es verdad que la gente se iba a quedar callada. Entonces ya usted ve que los empresarios hablan por un lado, los del turismo hablan por otro, los que tienen exenciones fiscales, qué sé yo, zona franca y minería, muchísimas inversiones que andan aquí, por ejemplo energía eléctrica o esa energía producida por luz solar, qué sé yo, todas estas inversiones que se pueden hacer en el país, pero eso crea una parada, la gente se siente con incertidumbre y dice yo no voy a invertir hasta que no se sepa claro qué es lo que va a pasar. Entonces eso no puede durar mucho tampoco y el gobierno no creo que tenga listo eso y que tenga capacidad, porque incluso en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio el ministro de Hacienda no se atrevió a decir qué es lo que quieren. Lo único que se atreven a decir es que lo que quieren es más cuarto, más dinero. Pero uno sabe cómo se adquiere más dinero para un gobierno, porque los gobiernos no tienen medios de producción que no sean los impuestos o los préstamos. Y ya sabemos cómo estamos con los préstamos, que es verdaderamente saturado, que el país no creo que resista más crédito, porque ¿con qué que vamos a pagar? Bien, gracias por su atención. Será hasta el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.